Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra cápsula sorpresa, como cada miércoles a las 8:30 de la noche, siempre con esa duda de qué tratará el tema de hoy. Pues acordémonos que Cineforo Católico surge en comunión con la idea que tenemos de los santos. Eh, Es un bien que está a nuestra disposición, el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre oye nuestras oraciones, como lo decía San Pablo VI. Entonces, para nosotros como Cineforo es importante dar a conocer un poco más de la vida de estos amigos y amigas de Jesús, para que a través de ellos también lo conozcamos y nos acerquemos a Él. Pues el tema de hoy es santos y santas en pareja. Vamos a partir de una cita del Evangelio de San Marcos que dice: Jesús iba predicando por todos los pueblos de esta región, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Pues antes de estos versículos, Jesús es incluso desconocido porque preguntan por él sobre de quién es hijo y llegan a mencionar, bueno, a referirse a San José como el carpintero. Dicen, este es hijo del carpintero. Y además era un momento en el que Jesús había encontrado que en Nazaret, pues la gente no tenía fe y por lo tanto ahí no hizo milagros, algo que les sorprendió. Y bueno, en la Biblia nos dice, se admiró de la falta de fe. Así que, pues creo que me pareció bueno retomar estos versículos de Marcos, de San Marcos, capítulo 6, versículo 7, porque pareciera que Jesús se da cuenta de la importancia de enviar a los apóstoles de dos en dos para que pueda tener eh, buena difusión y buena acogida pues su, su, su enseñanza. Y bueno, Adán y Eva, híjole, pues no lo quería poner así, pero finalmente creo que son buenas referencias del inicio de la forma en la que inicia la humanidad, ¿verdad? La forma en la que los hombres empezamos a tener un mal uso de nuestra libertad que Dios nos dio. Y pues referente al tema sobre parejas, pues quise ponerlos a Adán y a Eva, pues como una forma a lo mejor de poner de relieve el mal uso de nuestra libertad, porque finalmente Dios lo creó bueno, todo lo que creó fue bueno, pero en el momento en el que nos da libertad para poder aceptarlo o rechazarlo, pues empezamos a enfermarnos con la muerte y con el pecado, que fue que fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido del que Dios les había dicho que era del único que no podían comer. Sin embargo, bueno, quisieron ser dioses también y bueno, aquí está la consecuencia, ¿no? Entonces, santos, por supuesto que no, por lo menos en lo que le conocemos, en lo que les conocemos, a partir del libro del Génesis, pues ya que los santos, pues sí son personas que se han configurado a Jesús. Así que esa la catalogo como una pareja que enferma, que nos enfermó, que nos quitó la gracia con la que Dios nos había dotado. No, de no morir, de no enfermarnos, de tener un cuerpo glorioso. Así que a estos amigos les debemos
pues esta pérdida, ¿no? Así que son una pareja que enferma, pero pues la sabiduría de Dios nos regala también una pareja que sana. Jesús y María lo componen todo. Así lo quise presentar porque estos errores que tuvieron nuestros amigos Adán y Eva pues no fueron definitivos. En el momento en el que Dios lo decidió, en el que vio que había aparecido el pueblo que él eligió para poder manifestarse como hombre, bueno, pues nace Jesucristo y también Dios elige a la mujer más excelsa y perfecta que ha existido sobre la tierra, sin ningún tipo de pecado, incluso sin el pecado original, porque así quiso Dios nacer de una mujer inmaculada totalmente. Entonces, a través de ellos, pues nosotros podemos recuperar esa enfermedad y esas gracias perdidas que Dios nos había dado a través de Jesús y de María. Aquí podemos encontrar lo diametralmente opuesto que hicieron Adán y Eva. Jesús y María fueron obedientes a la misión que Dios les tenía encomendada y pues ellos hicieron un buen uso de su libertad, es decir, quisieron hacer todo lo que Dios les había encargado como misión, ¿verdad? Entonces, pues es una pareja que sana. Después nos vamos con dos parejas que tienen pues ya una edad avanzada, muy similares por cierto, pero bueno, vamos a hablar primero sobre Ana y Joaquín o Santa Ana y San Joaquín. Encontré que pues son los patronos de los abuelos, pero la verdad es que a mí no me gustó mucho ese título que les dieron y pues quisiera yo encontrarlos también como los santos patronos de los padres que no pueden tener hijos, porque pues ellos también pues obviamente tuvieron una juventud, una madurez y pues ellos creo que podríamos entender su grandeza porque fueron siempre fueron justos con Dios, también fieles a su relación con Dios, hasta el punto en el que Santa Ana recibe una visita del ángel del Señor. Podría ser San Gabriel, por ejemplo, pero Santa Ana, el ángel le dice a Santa Ana: el Señor te ha escuchado. Perdón, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre y del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. O sea, se referían a la Virgen María. Y por su parte San Joaquín, pues encontré que él pues era una persona buleada, o que era atacada, que sus vecinos eran pues muy duros con él por el hecho de no tener hijos a su edad avanzada, a lo que él responde yendo al desierto a orar y ayunar. Entonces creo que son personas a las que habría que aprenderles mucho, ¿no? Sobre ayuno, oración, paciencia y fidelidad a Dios. Y pues aún siendo ya gente mayor, pues pudieron concebir a la Virgen María. Imagínense el mayor regalo más grande que pudieron haber tenido. Y por su parte Santa Isabel y Zacarías, pues también encontramos con que son una pareja también de edad avanzada, en donde incluso Zacarías pues es sacerdote, es decir, tiene un lugar importante dentro de la sociedad judía de ese entonces, y pues ambos también llevaban una vida santa y justa.
Incluso nuevamente aquí aparece la presencia de un ángel, y aquí sí nos lo cuenta en el Evangelio claramente que es el ángel Gabriel o San Gabriel, que le comenta a María que Isabel, su prima, va a tener un hijo, y ese hijo va a ser San Juan Bautista. Entonces, por eso les decía que son muy similares, porque ambos tuvieron pues una vida sin muchos hijos, y acordémonos que en ese entonces una mujer que no había concebido pues era mal vista, era no reconocida tampoco por, o sea, no, como que no tenía mucho no se le tenía mucho respeto, ¿no? Y ellos pues aún así fueron fieles, y pues ya mayorcitos pues tuvieron a San Juan Bautista y a la Virgen María por otro lado. Y posteriormente pues nos encontramos a María a Santa María y a San José. Pues también los conocemos junto con el niño Jesús, bueno, con su hijo Jesús, como la Trinidad de la Tierra. Aquí en las oraciones que hacemos en la cofradía de San José, pues nos lo presentan como algo pues muy valioso dentro de la estructura social en la humanidad, a la iglesia, como digo, a la familia, como el núcleo más básico de todo ser humano para que pueda crecer, pueda desarrollarse. Y pues qué mejor que ese hijo que crezca y que se desarrolle pues sea el niño Jesús. Y María y José pues así lo entendieron y lo defendieron con todo lo que ello implicaba, ¿no? Desde el nacimiento, desde el embarazo de la Virgen María, inexplicable para San José, ya que concibió por obra del Espíritu Santo, hasta la persecución también de Herodes, incluso la pérdida temporal de Jesús en ese momento en el que tuvieron que hacer un viaje en caravana. Así que ellos, María y José, pues también una pareja que nos pueden enseñar mucho, ya que pues ese acuerdo que habían logrado entre las familias, pero sobre todo el designio de Dios para elegir a San José como el papá de Jesús, pues ellos lo mantuvieron, lo respetaron, enfrentaron las dificultades, el desconcierto, ¿verdad? Y pues poco a poco fueron entendiendo cuál era la misión que tenían de concebir a Jesús y apoyarlo, ayudarlo a que se desarrollara como hombre y también como Dios en su etapa humana, hasta que tuviera que dar a conocer su vida entregada a la salvación de la humanidad. Ok, bueno, pues que rueguen por nosotros María y José. Bien, ahora sí que dos cabezas piensan mejor que uno. Por eso es que escogimos esas parejas trascendentales que dentro de toda la historia del mundo, sobre todo de nuestra Iglesia Católica, han sido parteaguas de muchas circunstancias. Y en esa ocasión pues vamos a tocar unas parejas de las principales órdenes religiosas. Claro que los agustinos no se fundaron desde la vida de Agustín de Hipona, no. Los agustinos son un poco más recientes, tendrán 400, 500 años, pero ellos se basan en esta espiritualidad de San Agustín. Qué pareja tan grande, que es una madre y un hijo, ¿no? Ambos santos, Santa Mónica y San Agustín de Hipona. Vamos a hablar un poco de Mónica. Mónica, pues, proviene de una familia, pues, acomodada, 5 años.
Permanecen casados durante entre 22 y 30 años aproximadamente, hasta que él muere. Pero bueno, hay un pequeño detalle. Mónica pues sufre mucho, Santa Mónica sufrió mucho. ¿Por qué? Porque bueno, la casan con un hombre que es bueno, pero tiene varios defectos. Entre esos defectos, él es muy violento, muy agresivo, es muy mujeriego, toma mucho. Entonces ella sufre mucho constantemente, llora, se preocupa tanto por su esposo, por Patricio, no sabe qué es lo que está sucediendo con él. En algún momento sus vecinas le llegan a preguntar, oye, y pues cuando se pelea contigo debido a su alcoholismo, pues él no te llega a pegar, y ella le dice, no, pero es que eso es increíble, ¿cómo es posible que él nunca te pegue? Y dice, es que para que haya un pleito se necesitan dos, y yo normalmente me abstengo de seguirle el juego a él, entonces de esa forma pues nos evitamos el problema. Pero ella pues hace mucha oración, mucha penitencia por su esposo para que algún día se dé esa conversión. Pero bueno, la pobre tiene 3 hijos, pero pues dentro de esos 3 hijos tiene a su otro dolor de cabeza, Agustín, Agustín de Hipona. Bueno, eh, ella cuando joven tenía la costumbre de ir mucho al viñedo, a las barricas donde tiene su papá el vino, a tomarse un poquito de vino por la sed. Hasta que un día una persona que andaba en la calle pidiendo limosna, pues le dice a ella, dice, eres una borracha. Entonces ella le cayó tanto ese que le hubieran dicho que era una borracha, que dijo, en mi vida me vuelvo a tomar una copa de vino, ¿no? Entonces digamos que eso fue lo más grave que hizo. Sin embargo, ella ofrecía muchos sacrificios por la conversión de su esposo, por la conversión de su hijo. Y bueno, ella se dedica a tener una vida entregada a Dios. Pero a la par de su esposo Patricio, se dan cuenta que Agustín es un niño muy inteligente, a pesar de que es un poco, pues, libertino, digámoslo así. Entonces, pues deciden mandarlo lejos de donde ellos son, ¿no? Ellos nacen en Tagaste, África, pero lo mandan hacia Cartago, con la intención que él estudie filosofía, literatura y oratoria. Cuando muere su papá de Agustín, su esposo de Mónica, Patricio, pues se ven culminados los llantos, los pesares de Mónica, porque él, antes de morir, pide bautizarse y eso lo hace a él convertirse. Entonces, la oración de ella fue escuchada finalmente, aunque fuera ya en los últimos días de él. Pero pues tenía su otro dolorcito de cabeza, que era su hijo. Entonces ella trataba de instruirlo en la religión cristiana, de enseñarle el verdadero Cristo, pero él ya había caído en ese entonces en una secta llamada de los maniqueístas. Ellos creían que pues Dios era malo y que todo lo creado por Dios era malo, que lo único que era bueno era el espíritu. Entonces ellos rechazaban mucho. Entonces un día ella dijo, ¿sabes qué, hijo? Te me vas de aquí porque yo no puedo albergar a la gente que está en contra de mi Dios. Por esa razón ella pues sufría, lloraba, se entristecía, volvía a hacer oración y demás para ver si se obraba ese milagro de conversión en su hijo. Un día tuvo un sueño en el que vio un ángel que estaba cerca de ella y le dijo, tu hijo volverá contigo. Y enseguida ella voltea y ve a Agustín a su lado. Entonces ella entiende que Agustín se va a convertir. Pero como toda madre, pues le dice a su hijo, oye, ¿qué crees? Que te soñé. Y en ese sueño, pues creo que tú vas a convertirte. Y le dice, no, mamá, más bien yo creo que tú vas a convertirte conmigo al maniqueísmo. O sea, él estaba renuente a entenderlo así. Posteriormente, pues ellos se cambian de dirección, se van
hacia Roma. De hecho, primero se va Agustín. La idea era que los dos se fueran, pero él le hace una trampa. Él la deja, le dice, nos vamos a ir en tal barco. Y llega Mónica y él ya se había ido. O sea, le había dado una hora distinta. Su intención era, pues, zafarse de su mamá y seguir haciendo su vida. Pero no contaba que su mamá era muy tenaz y se va en el barco que sigue, ¿no? Entonces lo alcanza él en Milán. En Milán, pues Mónica conoce a San Ambrosio, al obispo de Roma en ese momento. Lo conoce y le platica todo lo que ella sufre y padece por el coco de Agustín. Entonces, en ese momento, San Ambrosio le dice, oye, pues no te preocupes, tantas lágrimas no pueden ser mal pagadas. O sea, tu hijo, tenlo por seguro que un día se va a convertir. Pues sí, así es. En el año 387, el Agustín se hace bautizar. También, aparte de los ruegos de su madre, tiene mucha increpancia en su vida el conocer a San Ambrosio, porque San Ambrosio es una persona muy inteligente, un muy buen orador, que lo hace él sentir y vibrar y vivir a Jesús, y vivir a Dios. Entonces, él en esa plenitud decide bautizarse y regresar los dos hacia otra vez Tagaste, hacia su lugar de nacimiento. Sin embargo, su mamá muere días después, en el año 387, cuando ella cuenta con 55 años. Y bueno, Agustín, pues, él es uno de los pilares dentro de la iglesia. Él es lo que le llamamos un doctor de la iglesia. ¿Qué es un doctor de la iglesia? Son aquellas personas que cuyos escritos o cuya información han ayudado a incrementar y a mejorar todo el magisterio de la misma. Y ese es el caso de Agustín. En su libro de confesiones, en sus escritos, él menciona todo lo que pasó en su vida. Él escribe infinidad de libros, a grado de que un día, cuando va a ser invadida la ciudad de Hipona, pues él decide quedarse y morirse ahí, a pesar de que lo van a ver invasores que odian a los cristianos. Sin embargo, él es el lugar donde muere. Entonces, él es una persona cuya conversión se la debemos a su madre. Pero él también, Dios le da esa sabiduría, ese conocimiento para interpretar el conocimiento sobre Dios. Y no separa a Dios de la ciencia, ni a Dios de las materias en humanidades. Al contrario, él dice que Dios viene ligado junto con el conocimiento. El conocimiento viene de él. Entonces, esta es otra de nuestras parejas importantes. Después, ¿qué decir? Vamos con franciscanos, con su fundador de los franciscanos y su fundadora de las clarisas, San Francisco de Asís. Su verdadero nombre, Giovanni. Giovanni, pues, nace en una familia acomodada. Su papá, pues, tiene un negocio de telas, es un comerciante muy famoso. Él va constantemente a Francia, tanto a comprar como a vender sus telas. Cuando Giovanni nace, obviamente él no se encuentra en ese momento en su país. Entonces, pues la gente empieza como a decirle en forma de broma a Giovanni el Francesco, el francesito. Entonces todos el Francesco. Entonces el nombre de Giovanni como que pasa a segundo lugar y lo conocen más por su nombre de Francesco, ¿no? Él pues no estudiaba ni trabajaba. Es un caso muy curioso. Él como que decía, era un nini. Ni estudio ni trabajo, vivo de lo que me da mi papá. Pero bueno, así como derrochaba el dinero, también daba limosnas. O sea, como que tenía una vida un poco rara, pero también quería ayudar a los más necesitados.
A los 20 años, pues fue prisionero durante una guerra que hubo con la ciudad de Perusia y así, y estuvo cautivado en cautiverio durante año y medio. Este año y medio él permaneció encerrado y lo hizo, pues, que se enfermara un poco. Al reponerse, él lo que hizo fue regalar la armadura que portaba porque él se había ido al ejército como parte de los que estaban combatiendo. Entonces regala su armadura y su manto a un caballero que también estaba con él, pero que no tenía dinero. Volvió a su antigua vida después de todo esto, pero un día va a una parroquia que se encuentra cerca de su casa, la iglesia de San Damián. En esta iglesia él se encuentra con un Cristo. Esta iglesia está un poco derruida, derrumbada, pues destruida casi en su totalidad. Pero escucha que este Cristo le habla y le dice: tú vas a componer mi iglesia. Entonces él asume en ese momento que tiene que reconstruir esa iglesia, esa parroquia en especial. Entonces él empieza a vender todo lo que tiene y regala las posesiones de su padre, todas las telas y demás, a lo que creen que él se volvió loco. Entonces, en ese momento, él pues llega con el párroco de San Damián y le entrega todo, ¿no? Y le dice: mire, aquí está, padre, todo el dinero para que usted arregle su parroquia. Y él le dice: sabes que yo no puedo recibirte pues el dinero. Cuando se entera su papá de todo lo que hizo, de coraje le agarra, le pega y se lo regresa a su casa. Lo amarra con unos grilletes en los pies para que no se escape. Pero su mamá va y lo rescata, lo libera. Pero el papá llega un momento donde le da tanto coraje de que se vuelve a ir, ahora gracias a su mamá. Entonces lo va a buscar y le dice: o te regresas a la casa o renuncias a la herencia, porque no voy a dejar que tú hagas estas cosas. Entonces agarra a Francisco y le dice: ¿sabes qué? Yo renuncio a mi herencia y si quieres hasta te doy toda la ropa que traigo. Y efectivamente se desnuda y le da toda su ropa. Para esto, pues el obispo de Asís se entera de lo que está pasando y pues va a ver qué ocurre. Al ver que Francisco se ha desnudado y que pide pues él ya no tener nada, no contar con herencia de su padre, en ese momento le regalan una túnica que utilizan los labradores. Le dan también unas sandalias y un cinturón y con eso pues él se sigue así, ¿no? Entonces un día decide regresar a San Damián y vive ahí durante 2 años y se dedica a pedir limosna para pues ir viviendo y seguir reconstruyendo la parroquia. Posteriormente, ya una vez reconstruido San Damián, reconstruye otra parroquia llamada San Pedro y luego la capilla de la porciúncula. La porciúncula significa porción de tierra, eso es la porciúncula. Entonces, él empieza a reconstruir todas estas capillas y estas parroquias. Pero un día, en la fiesta de San Matías, en el año de 1209, escucha el Evangelio de San Mateo, que dice: id a predicar, diciendo el reino de los cielos ha llegado. Dad gratuitamente lo que ha recibido, gratuitamente. No poseáis otro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. He aquí que los envío como corderos en medio de lobos. En ese momento él entiende que no debe de tener posesión alguna, entonces él renuncia a todo y lo que traía, que era su báculo, su cinturón y su túnica y sus sandalias, las regala. Obviamente solamente se queda con la túnica, el resto lo regala porque él dice: Dios dijo que no llevemos nada. Entre sus grandes cosas que él hace, pues un día pasando cerca de un leproso, pues le daba cierta repulsión, pero dijo: no hay mayor entrega a Dios y un amor más radical
que hacer lo que voy a hacer. Se baja hacia donde está el leproso y lo besa. Eso para él es la mayor entrega. Tuvo varios seguidores, mucha gente se llegó a enterar de lo que él estaba haciendo, que se había vuelto ermitaño, que se dedicaba a ser pobre, y empezó a juntar un grupo de 12 monjes, de 12 frailes, y redactó los consejos para alcanzar la perfección y decidió llevarlos hacia Roma para obtener una aprobación. Obviamente, pues había ahí gente que decía que que su gente y él estaban locos, que no era posible que alguien que se dedicara a la iglesia pues estuviera en esas condiciones tan pobre y demás. Él, pues sin más ni más, va hacia Roma, va a ver al Papa Inocencio III y le dice que él quiere que se le dé ya una pues legitimidad a la orden que él está haciendo. El Papa Inocencio como que no entiende, y como que los demás sacerdotes, cardenales y demás tampoco, porque dicen, no, ¿cómo es posible que quiere vivir totalmente pobre? O sea, eso es irreal. Entonces en ese momento el Papa Inocencio III tiene un sueño, y en ese sueño ve a San Francisco y a Santo Domingo de Guzmán sosteniendo la Basílica de Letrán porque se va a caer. Entonces el Papa Inocencio dice, no, esto está pasando, él tiene que reconstruir esta iglesia, entonces le da su autentificación. Entonces él muere el 3 de octubre de 1226. Su cuerpo se perdió durante muchos años, para no decir siglos. Se encontró hasta el año de 1818. Estuvo perdido durante 6 siglos. Esta razón fue para evitar que durante las guerras santas, la invasión de los musulmanes, que hicieran alguna profanación de su cuerpo. No solo de él, de muchos santos, también de San Isidro Labrador y de su esposa Santa María de la Cabeza. Fueron muchos de los que estuvieron ocultos. Ahora vamos a su pareja, su contraparte, Clara de Asís. Clara, ella pues es una niña de dinero, una niña rica, que su mamá pues estaba ya así dispuesta a que Clara venía algo grande, por eso le pusieron ese nombre. Cuando su mamá iba a tener a Clarita, escuchó una voz que le decía, esta luz va a iluminar al mundo entero. Por esa razón ella le llamó Clara, porque significaba resplandeciente. Desde niña Clara rezaba todos los días y se mortificaba, o sea, ella buscaba pues hacerse sacrificios en su cuerpo para demostrar su amor a Dios. A los 15 años, pues su papá quería casarla con una persona de dinero. Sin embargo, ella no quiso. Ella dijo que estaba consagrada a Dios y ella no quería más. Cuando se entera de la existencia de Francisco de Asís, ella inmediatamente dice, este es el camino que yo quiero seguir. Totalmente de pobreza y dedicada a Dios en pura contemplación. En ese momento, pues 2 de sus parientes, parece que eran primos, Rufino y Silvestre, pues pertenecían al grupo de franciscanos. Entonces, junto con una amiga, pues un día van a ver a Francisco. Cuando él la observa, inmediatamente dijo, debo quitar del mundo malvado a tan precioso botín, para enriquecer con él a su divino maestro. Desde entonces, él se dedicó a ser su guía espiritual. Después del Domingo de Ramos del año de 1212, pues ella deja su casa, se escapa y se dirige hacia la Porciúncula. En esta capilla, pues lo reciben todos los frailes. Es San Francisco quien se encarga de cortarle su cabello y de formarla ya como parte de los carmelitas. De los franciscanos. Y en el caso de ella, como es el área de las mujeres de la orden de los franciscanos, no quiso él ponerle franciscanas, sino dijo, tiene que tener el nombre por esta luz tan perfecta. Por eso les llamó clarisas. Entonces,
fue un golpe muy fuerte para su papá. Y más porque no solo se fue Clara, a los 10 días se une su hermana Inés y despuesito su otra hermana Beatriz, queriendo llevar esta vida de formación. Cuando su papá muere, su mamá también ingresa con estas clarisas. Ellas, las clarisas, habitan en la que fue la parroquia de San Damián, a donde se encuentra el Cristo que San Francisco pues escuchó que le hablaba, que reconstruyera su iglesia. Ahí es donde viven ellas. Sin embargo, no era posesión de los franciscanos porque ellos no querían posesión alguna. Entonces, esta parroquia era de los padres benedictinos. Entonces él llega a un acuerdo con ellos de que se les preste solamente a cambio de trabajo y de un pago. Y empieza a construir ahí unas chozas en donde viven todas estas religiosas. El requisito para ingresar aquí es que no deben de tener ningún tipo de bien y deben de trabajar dentro de la parroquia en las áreas de cultivo y pedir limosna. Es lo único que pueden hacer. El Papa Inocencio III en 1215 la nombra a ella como abadesa de San Damián y con la aprobación de Francisco de Asís, pues la hace superiora de la orden. Ella se dedica a cuidar a los enfermos, pero también atiende a sus religiosas. En la oportunidad que ella tiene, pues les sirve la comida, las atiende. No quiere ella ser mayor que ella, sino ser servida, sino ser servidora. Ella hace muchos ayunos. Hay algo más que sucede con ella. Ella se enferma durante mucho tiempo, pero en una de esas ocurre un milagro. Se va a dar en esa época una invasión por estos musulmanes y pues obviamente el convento, siendo de mujeres, pues se encuentra en peligro de que las maten, en peligro de que las violen. Entonces ella, como puede, porque está enferma, les pide que la lleven hacia el sagrario, saca del sagrario el copón y lo levanta y le dice: Señor, ayúdanos porque yo no puedo cuidar a mis hijas. Entonces ella escucha una voz que le dice: no te preocupes, yo no las voy a desamparar. Y milagrosamente los musulmanes se van, o sea, no tocan para nada el convento. El Papa Gregorio IX quería convencerla de aceptar bienes para el convento, pero ella dijo que no, que ella quería permanecer pobre porque así era la idea de San Francisco de Asís. El Papa Inocencio III en 1253 fue quien le pidió que ella era una persona con muchos dones, con muchas cosas. Ella muere el 11 de agosto rodeada de los frailes y de sus hermanas clarisas. Despuésito de la muerte de ella también muere una de sus hermanas, su hermana Inés, la segunda que entra junto con ella al convento. Hay algo más. Ella es la santa patrona de la tecnología, de los medios digitales o medios de comunicación, como medios o instrumentos para evangelizar. ¿Esto por qué? Ella en cierta ocasión, como les había comentado que estaba enferma, un día digamos que abre como un portal, porque dicen que no se trasladó físicamente, sino se veía como su espíritu estaba en misa. Entonces era como si tuviera una televisión, una pantalla por donde ella atravesara y estuviera ahí, ¿no? Entonces por eso ya la nombraron la santa patrona de las telecomunicaciones. Santa Brígida y Santa Catalina, ambas de Suecia, pues obviamente no son hombre y mujer, pero pues son madre e hija. Ellas pues tuvieron un parentesco muy importante en la nobleza sueca. Ambas venían de una familia noble y pues
a raíz de las visiones de la madre, que es Santa Brígida, en donde empezó a tener pues varios mensajes recibidos de Jesús, de Jesús doliente, sufriendo, pues ella empezó a tener como un llamado muy importante y muy, digamos, místico, ¿no? Para poder dedicarse a Dios, a curar sus heridas, a aliviar su dolor, a asemejarse también en el sufrimiento de Jesús a, este, a viviendo y aceptando pues penitencias muy dolorosas, ¿no? En donde ella pues incluso también se flagelaba para poder obtener la purificación de los pecadores, no solo de ella misma, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo Santa Brígida empezó a tener como una repulsión hacia las fiestas de los reyes, de los eventos sociales, de la diversión, de la coquetería, de la vanidad, hasta que ella decide, así, bueno, ya muerto su esposo, ella decide despojarse de todo bien material, al igual que la orden franciscana. Ella renuncia a todos sus bienes, los dona a las personas pobres, a los orfanatos, enfermos, al grado de llegar incluso a pedir limosna en las puertas de las parroquias. A veces se encontraba con gente que la conocía y le decían, bueno, ¿tú qué haces aquí, no? O sea, si tú eres de la alta alcurnia, vente con nosotros, mira. No, es que ya soy pobre, o sea, yo ya me despojé de mis bienes y quiero vivir así para poder estar más libre de las ataduras que me puedan alejar de Dios, ¿no? Y obviamente pues al tener esa vida de entrega, esa vida santa, esa vida de fidelidad y de servicio y sacrificio hacia los hombres y hacia Dios, pues su hija, Catalina, pues empieza a tener también ese gusto por la vida, por esa vida volcada hacia la atención de enfermos, de personas que sufrían, de pobres y pues también de Dios, bueno, hacia el servicio a Dios, pues teniendo también la decisión de casarse espiritualmente con Él, con Dios, con nuestro Señor Jesús. Y bueno, y también Santa Brígida, un dato bien importante, junto con Santa Catalina de Siena, pues son dos de las mujeres destacadas en la historia de la Iglesia, ya que sus visiones pues también advertían a los papas de ese entonces sobre el peligro que existía en la Iglesia dividida y que se estaba desmembrando y desintegrando. Entonces ellas constantemente le recordaban a los papas, porque había en ese entonces dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma, uno que se instaló en Aviñón y otro que seguía en Roma, pues que tenían que tener una entrega y una fidelidad hacia la Iglesia, hacia Dios y hacia las ovejas, que tenían que ser buenos pastores, es decir, pues tenían ese carácter para decirle a los papas, que son las máximas autoridades dentro de nuestra Iglesia, que tenían que ser fieles, porque obviamente se daban cuenta de que había errores y defectos que estaban viviendo como seres humanos. Bueno, ahora vamos a hablar de otras dos órdenes religiosas muy importantes. Una, pues fueron reformadores de una orden ya instaurada, y otros fueron parte de otra de las órdenes religiosas más importantes, de las primeras. En el caso de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, pues ellos son los reformadores de los carmelitas
descalzos. ¿Qué ocurre? Ya en alguna ocasión tocamos en el mes de julio a la Orden de los Carmelitas, pues ellos surgen realmente en el Monte Carmelo como unos ermitaños. Pero, ¿qué ocurre a lo largo del tiempo? Cuando ellos son expulsados de Tierra Santa, donde se encuentra el Monte Carmelo, pues empiezan pues a vivir en el mundo. Entonces empiezan pues como que no a darle toda la importancia que tenía su entrega a Dios. Santa Teresa de Ávila, cuando ingresa al convento, ella se encuentra dentro de la orden carmelita. Pero ve algo, que todas las monjas y los frailes pueden tener visitas, puede haber fiestas. Entonces ella empieza a ver que eso no está bien. Entonces necesita haber un cambio. Vamos a hablar un poco de Teresa. Teresa nace en Ávila, en España, el 28 de marzo de 1515. Ella tiene 10 hermanos en total de sangre directa, pero tiene 2 hermanastros porque su papá antes de su mamá tuvo una primera esposa. A ella le gustaba mucho leer vida de santos desde los 6 años, al grado de que un día quiere convertirse en mártir y se fuga con su hermano Rodrigo, pero los descubre uno de sus tíos y los regresa a su casa. Les dice: ¿ustedes a dónde van? Regrésense a su casa. Después de esa situación, ella empieza como a relajarse y a leer un poco más sobre historias de caballeros, de mujeres, esperando a sus hombres que regresen y de amor, al grado de que ella le empieza a dar por la onda de la coquetería. Entonces ella se empieza a perfumar, a acicalar, a coquetear, y le empieza a coquetear a uno de sus primos. Pero su papá se entera de esto y dice: no, ¿sabes qué? Te me vas a ir de interna a un convento agustino, porque tú estás como que mundanizándote mucho. Entonces ella no está segura de que quiera ser monja, pero pues no le queda de otra más que pues meterse al internado a donde su papá lo está llevando. Y en ese momento pues ya sus hermanos se empiezan a casar y empiezan a tener otra vida. Pero una de sus amigas ingresa al convento de la Encarnación, a un convento carmelitano. Entonces ella empieza a tener muchas conversaciones con su amiga, a grado de tener ganas de ingresar ella a este convento, pese a la oposición de su padre. En 1535 ella ingresa al convento, pero también se enferma. Entonces su papá lo que hace es consagrarla a San José para que ella pues mejore. Pues días después, por intercesión de San José, pues ella mejora. Por esta razón, en todos los conventos carmelitas, ella, que fundó los 17, siempre se encuentra una imagen de San José. Ella lo tenía como santo patrono, muy especial para ella. La vida en el convento carmelita, cuando ella está ahí, pues se da cuenta que pues está muy relajadita, como que no está muy bien. Entonces ella trata de hacer una separación, de una nueva orden dentro de los carmelitas, pero que sea descalzos que significa sin ninguna posesión, cosa que no les empieza a gustar a muchos, que es muy similar a lo que habíamos dicho con los franciscanos. Había gente que no quería eso, pero ella empieza a tener a su vez visiones, cosas que le empieza a guiar Dios sobre el camino. En una ocasión ella tiene una visión del infierno y ella ahí se da cuenta que quiere vivir en una entrega religiosa con rigor y perfección, que es lo que ella quiere, una reforma del Carmelo. Pero pues hay mucha hostilidad que haga esto. A la par de que ella está en el convento que se llama La Encarnación, ella empieza junto con otros benefactores a planear la construcción de un nuevo convento, pero ya con esta reforma. Este convento es el de San José de Ávila. Ahí ella, pues, su directora espiritual y la madre superiora del convento de la Encarnación, donde se encuentra, le dicen: bueno, si quieres irte, pues vete a tu convento en San José. Ella se va hacia el convento y se lleva con ella a 4 chicas de las mismas de los carmelitas que quieren acompañarla en esta aventura.
Sin embargo, pues le cuesta mucho trabajo porque dentro de los carmelitas empiezan a ponerle trabas y dicen, no, ¿sabes qué? Estos conventos que ella está fundando no tienen ningún fundamento, ella lo está haciendo en contra de nosotros. ¿Saben qué? Regrésenmela a la encarnación y me la encierran en una celda y de ahí no va a salir. Ella sufría mucho porque decía, ¿por qué? Si yo quiero algo bueno para Dios, ¿por qué no me lo permiten? Entonces escuchó en una de sus visiones una vez que una voz le dijo, espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Y poco después llegó la autorización para que fundara más conventos. Entonces ella en total fundó 17 conventos. Sin embargo, su orden de Carmelita descalzos, ella no la ve finiquitada, o sea, no la ve ya con una estructura, porque ella muere antes de que le den la autorización de que su reforma del Carmelo pues es legal dentro de la iglesia. Entonces ella muere el 4 de octubre de 1582. Hay una discrepancia por algunos errores en cuanto a fechas. Hay quien dice que fue el 4 de octubre y otros que fue el 15 de octubre, pero bueno, esos son algunos errores por calendarización y cambio de calendario gregoriano y todo esto, ¿no? Pues ella nunca publicó sus obras, se dedicó a escribir mucho, escribía lo que sentía, lo que vivía. Ella es por eso una doctora de la iglesia. Pues no vio fundada ya sus carmelitas descalzos, no se dio cuenta de lo que había hecho, de todos los monasterios y nada. O sea, no hubo esa oportunidad de que ella viera su sueño hecho realidad. Sin embargo, después de su muerte fue beatificada por el Papa Pablo V en 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, nombrada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en 1970. Y pues ella en este caminar, en esta reforma que ella buscaba, se encuentra con alguien, con un hombre pequeño en su figura, pero grande en su conocimiento y en su amor hacia Dios. Se encuentra con Juan de Yepes. Juan de Yepes es el que conocemos como San Juan de la Cruz. Él, pues, sus papás son unos tejedores de telares. Sin embargo, pues su papá muere y también uno de sus hermanos. Es el segundo de 3 hijos. Lo que deja a su mamá en extrema pobreza. Entonces él y su familia pues se dedican a mendigar limosna, a mendigar alimento. Por esa razón él crece físicamente frágil, desnutrido, y recurre a instituciones de caridad. Entre estas instituciones de caridad pues también asiste al Colegio de los Niños de la Doctrina, ayudando pues también a los conventos, a la limpieza, en misa, con los oficios. También trabaja en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina, en todo a cambio de unas monedas. A los 21 años pues decide ingresar a los carmelitas. Pero ¿qué ocurre con esto? Cuando él ingresa a los carmelitas, él adquiere el nombre de Fray Juan de San Matías. Sin embargo, se da cuenta que los carmelitas, al igual que se dio cuenta Teresa, pues se encuentran un poco descarriados. Entonces él como que no está de acuerdo y quiere volverse un fraile ermitaño. Entonces es ahí donde conoce a Santa Teresa de Jesús en el año 1567. Ella le plantea la reforma. Él decide también entrar en este camino con la reforma y él adquiere ya el hábito de carmelita descalzo y el nuevo nombre como San Juan de la Cruz. Pero él durante mucho tiempo se convierte en su guía espiritual también de Teresa, en amigos confidentes, en estos constructores de esta nueva orden. Pero hay algo que habíamos comentado, que los carmelitas no aceptan
no aceptan que haya esta división. Dicen, ¿cómo es posible que nos digan que nosotros, teniendo tanto tiempo como orden religiosa, nos digan que estamos mal y que no debemos de tener bienes? Estos dos están locos. Entonces mandan a hacer como una reunión que le llaman capítulo general de los carmelitas, en donde pues determinan que los conventos no proceden, y ahí es a donde a Teresa la enclaustran en el convento de la Encarnación, y a Juan de la Cruz también lo encierran en una celda en otro convento. Aquí en este convento pues lo dejan sin agua, sin comida, como penitencia, porque lo consideran como un rebelde, como alguien que está en contra de ellos. Él se ve perdido, se siente mal, enfermo, siente cerca a la muerte, y lo único que se le ocurre es escaparse. Entonces escapa de su prisión en medio de la noche, escondidas, llega al convento de las Carmelitas Descalzas, y de ahí lo llevan al hospital de la Santa Cruz las hermanas, porque dicen, oye, pues es que el pobre viene muy enfermo. Entonces, después de este escape, pues él empieza a escribir su famoso poema de la noche oscura, escribe también el Calvario, Cautelas, Avisos, Montecillos de Perfección. Es otro gran hombre. Ajá. Hasta 1580 es cuando ya tiene la aceptación de pues ser una orden independiente. Muere, como habíamos visto, Santa Teresa en 1582, y es cuando ya días después se da, o años después se da esta división. Juan muere enfermo, él enferma, pero antes de que él enferme gravemente, como lo toman como una persona que está en contra de la orden de los carmelitas, pues le quitan su nombre, como su nombramiento como sacerdote, y digamos que lo bajan de nivel y lo vuelven fraile, le quitan todos sus cargos y pues lo abandonan, ¿no? En ese momento pues él enferma gravemente y muere a los 49 años. Sin embargo, el 25 de enero de 1675 el Papa Clemente X lo beatifica, el 27 de diciembre de 1726 el Papa Benedicto XIII lo canonizó, y el Papa Pío XI, el 24 de agosto de 1926, lo nombra doctor de la Iglesia por todo ese gran conocimiento que deja en su camino, ¿no? Estos dos grandes reformadores. Y por último, la última pareja que vamos a tocar el día de hoy, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. De ellos ya habíamos hablado en una cápsula especial sobre los dominicos, pero bueno, vamos a retomar algo. Rosa de Lima, ella pues ella le pusieron el nombre de Rosa porque era muy bonita. Su textura era así, pero ese no era su nombre real. Su nombre real era Isabel. Pero su mamá siempre le decía, Rosa, Rosa, porque tu piel es como si fuera un pétalo de una rosa. Ella, pues, quería ser religiosa. Sin embargo, un día en sus meditaciones, pues le pide a Dios una señal de que ella tiene que o ser religiosa, en este caso ella quería ser agustina, o ingresar a otra orden religiosa, pero como terciaria. Entonces ese día, haciendo oración en una capilla, ella no se puede levantar, siente que algo la adhiere al piso, llega uno de sus hermanos, la trata de levantar y tampoco ocurre. Cuando ella voltea y le dice, Señor, ya sé lo que tú quieres, tú no quieres que yo sea religiosa, quieres que me consagre a ti, pero como terciaria. Cuando ella acepta esto, en ese momento se puede levantar sin ningún problema. Entonces ella ingresa como terciaria de los dominicos. Ella era laica, no era monja. Ella, pues los laicos terciarios solamente vivían con la espiritualidad, alejados, a lo mejor en alguna casa o en su misma casa, y solo tenían pues autorización para ir a misa y ayudar. Ella le gustaba mucho pues estar con los enfermos, ayudarlos, curarlos. Ella ofrecía muchas penitencias, dormía en una cama de piedra
y utilizaba como cojín un madero. En algún día dijo, ay no, voy a cambiar este madero y esta piedra por un colchón suavecito y almohadas, cuando escuchó una voz que le dijo, mi cruz era mucho más dura que esto. Entonces ella entendió que tenía que sacrificarse más. Entonces un día le dijo a Dios, mándame todo el sufrimiento que tú quieras, pero así también demuéstrame tu amor. Entonces ella llevó ese amor hacia Dios a la plenitud a través de esos sacrificios. Y por otro lado, pues está la pareja, San Martín de Porres. San Martín de Porres la llega a conocer un día y le dice que no va a haber una rosa más bella en Lima ni más conocida en el mundo que ella. Él pues es un santo enfocado en los enfermos, en los pobres, en los, pues tal vez en los desprotegidos. Él es hijo de una mujer mulata, no más bien una mujer africana, y su papá es un español, él es un mulato. Su papá, pues obviamente por cuestiones de clases, pues no se pueden casar. Sin embargo, él tiene muchos dones desde niño tiene el don de curar. Él incluso empieza a trabajar en una droguería, en un lugar donde fabricaban medicamento a base de plantas. Entonces él empieza a hacerse de esos conocimientos. Cuando él quiere ingresar a un convento, pues sabe muy bien que no puede por su condición de negro y con su condición de mulato, pues ni se diga. Entonces entra como un donado, digamos que aunque se oiga feo, sería como el sirviente de los frailes. Entonces él quiso entrar así y él a sí mismo se decía perro mulato. Él en ese amor a Dios, pues se hacía el más pequeño cuando era uno de los más grandes. Él tenía tantos dones como la bilocación, aparecía en diferentes lugares al mismo tiempo, incluso hasta en diferentes países cuando él nunca salió de Lima. Él pues ya muere de grande, pero su vida es tan bella, o sea, estos dos santos peruanos, pues son muy importantes, son pilares de los dominicos también, y aparte son muy cercanos a los enfermos, a los pobres, pese a que Rosa en algún momento de su vida pues fue una familia pues pudiente, adinerada. Y bueno, ya por último vamos a hacer nuestra oración a la Sagrada Familia de Nazaret, y es: enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Bueno, antes de terminar, pues les agradecemos al que nos hayan puesto atención, al que nos hayan seguido en este pequeño rato que quisimos compartir con ustedes para conocer esas parejas, no solo parejas en cuanto a esposos, como vimos el caso de Santa Ana, San Joaquín, Isabel y Zacarías, María y José, no, también de parejas que se ayudaron mutuamente para reconstruir alguna orden religiosa, para fundar alguna orden religiosa, parejas que no fueron esposos. También de madres e hijos o madre e hija en el caso de Brígida y Catalina de Suecia. Entonces esa fue la intención de conocer personas que en pareja entre dos pudieron hacer algo importante. Faltan infinidad porque son muchas, ¿verdad, Ale? Sí, son muchas. Bueno, antes de terminar, bueno, vamos a los avisos. Les queremos seguir invitando los días miércoles a las 9 de la mañana a la oración de San José, a las 8:30 con nuestra cápsula sorpresa, entre semana a la transmisión de misa a las 7, y pues esperen nuestro programa especial del mes de septiembre que va a tratar sobre la Virgen de los Dolores y
los devotos, santos devotos del Vía Crucis. Entonces eso sería hasta el día de hoy. Y pues hoy fue la cuarta conferencia. Vamos a invitarlos a unas conferencias que se están dando por Zoom todos los miércoles a las 19 horas. Están hechas por Carlos Manero Cano, que es fundador de la fundación llamada Medjugorje 2000. Él tiene un testimonio de conversión muy fuerte que se dio en Medjugorje precisamente. Él pues está dando estas conferencias acerca de todo ese testimonio y testimonios que trae, de sus mensajes de la Virgen que se están dando allá en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Él pues sí está pidiendo un donativo, es de 115 pesos. Pues aquí él lo utiliza para ayudar a algunas casas hogar, algunas comunidades religiosas que están pasándola mal en estos momentos, y también para llevar a algunos sacerdotes y religiosas de forma gratuita a las peregrinaciones hacia Medjugorje. Entonces ahí tenemos la información, realizan su pago, ingresan a la página de medjugorje.org.mx y ahí él mismo los va llevando cómo pueden hacer ese pago de 115 pesos. En dado caso que no se pueda, pues pues ya sería cosa de que se comuniquen con él directamente a través de su página y le hagan información de que si quieren pues estar o conocer un poco más de esa conferencia, pero pues no tienen ahorita para dar su donativo. Entonces por nuestra parte pues ha sido todo, y pues gracias, buenas noches y pues San Miguel Arcángel. Antes que nada vamos a rezarle a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es mi humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, que Dios te ha conferido el poder divino sobre Satanás, arrójalo al infierno junto con los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Gracias, todo para Dios.